noches, mi nombre es John Parias, soy de la ciudad de Itagüí, Colombia, y vengo en esta noche, con la ayuda de Dios, a hablarte algo muy especial. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, porque yo sé que tienes necesidad de esto, de lo que voy a hablar. Necesitas una respuesta hoy, y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias. En esta noche te agradecemos por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Dios mío, permite en este momento que hombres y mujeres escuchen tu poderosa palabra. Dios mío, que haya una respuesta para muchos. Dios mío, porque la necesitamos. Hay inquietudes, Dios mío, por mucho tiempo, por años. Padre, ¿por qué tanta crisis ministerial, Dios? En esta noche queremos una respuesta de parte tuya. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Bueno, en esta noche queremos hablar de algo muy importante, porque quiero que salgas de tantas inquietudes. Y una de las inquietudes es la siguiente: ¿por qué tantos hombres de Dios se están desviando del plan de Dios? ¿Por qué hombres que Dios algún día ha levantado con poder y autoridad, que Dios en su misericordia les ha bendecido y el Espíritu Santo les ha guiado, y llega un día, Dios mío, que se van al piso, que se desvían? Dios mío, necesitamos entender esto. Yo quiero hablarte hoy de un hombre, siervo de Dios, pero como también por algún momento ha descuidado la comunión con Dios y se ha desviado del plan de Dios. Y yo sé que muchos necesitan esta respuesta. Yo sé que hay pastores que necesitan esta respuesta. Yo sé que líderes también lo necesitan. Porque también le quiero hablar a aquellos pastores que se han dejado influenciar de la emoción y no de la dirección del Espíritu Santo para guiar a muchos ministros, a muchos varones de Dios en esta tierra. Hoy le estoy hablando al mundo entero, porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón por muchos años, y ha llegado el día, ha llegado el momento que tú escuches esto. Dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificarás sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Los hombres de Dios, cuando hablan de parte de Dios, van a ver el respaldo de Dios, van a ver la respuesta de Dios, van a ver cómo Dios cumple el consejo de ese profeta, de ese mensajero, y ahí será conocido el profeta. Estamos hablando de un varón de Dios que oró y habló y dijo lo que iba a pasar, y vio la respuesta. Este hombre, este Jeroboam, vio que Dios estaba con él, porque vio la señal, porque todo lo que le dijo así aconteció. Y este hombre se indignó, porque hay hombres, hay pastores, hay hombres que Dios ha levantado, pero por su vanagloria, por su orgullo, han visto que Dios por su misericordia ha estado levantando líderes, hombres, varones de Dios humildes. Y hay hombres que no entiendo, Dios mío, por qué se indignan cuando Dios en su misericordia levanta a otros hombres de Dios y Dios los bendice, los prospera. Dale gracias a Dios, tu pastor, tú, hombre de Dios, dale gracias a Dios cuando en tu iglesia hombres se levantan con poder y autoridad, líderes que Dios usa aún para hablarte a ti. Este hombre le dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Oh, yo te digo a ti, pastor, Dios te ha usado mucho, que te ha levantado con poder y autoridad.
Tú que te indignas cuando Dios usa a algún líder, humildemente lo levanta y aún te habla a ti por medio de él, y te enojas, te indignas. Yo te digo hoy, Dios habla como Él quiera, con el que Él quiera. Quiero decirte, entre más humildes seamos, más Dios nos va a levantar. Y dice en el versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Te hablo muy directamente a ti, pastor, porque le estoy hablando a todos los pastores del mundo, los que alcancen a escuchar esto en cualquier ciudad del mundo. Quiero que escuches esto, porque hay muchos pastores que se están desviando del plan de Dios y están desviando a muchos. Escúchame, un hombre de Dios es humilde. Dice en el 5, y el altar se rompió. Dios le respondió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y dice en el versículo 6, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Cuando tú te opones a lo que Dios quiere hacer en un hombre de Dios, tú que estás al frente de 500 personas, de 1000 ovejas, de 10,000, de 30,000, de 50,000, escúcheme. Cuando Dios levanta a un hombre en tu iglesia, quiero decirte algo, es humilde también, pero tú tienes que ser también ejemplo. Mira, cuando tú te vas en contra de un hombre que Dios levanta en la iglesia, aquí dice que este hombre se le secó la mano, se te va a secar tu ministerio, te vas a desviar tú. Estoy hablando tú que te levantas contra aquellos varones de Dios que Dios levanta en tu iglesia. Tú te vas a secar, vas a ver que las cosas no van a funcionar como Dios quiere y como tú quieres. Pero quiero decirte algo, Dios hoy te va a traer a memoria de hombres que tú te has ido en contra de ellos y que son humildes. Porque mira, este hombre, cuando le dijo a él, ven, qué bueno que hombres de Dios entiendan que hay hombres varones de Dios en la iglesia, y tú le puedas ir a decir: perdóname por lo que te dije algún día, perdóname porque me enojé contra ti. Y qué bueno que hayan líderes, varones de Dios en la iglesia, se sujeten a este varón, de ese pastor que es tu cabeza. Quiero decirte algo, hubo problemas con José, se levantaron contra él, muchos pensaron mal contra él, pero Dios lo encaminó para bien. Escúchame, el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Un hombre de Dios es humilde. No importa que tu pastor o cualquier otro líder se levante contra ti. Estoy hablando a ti, varón de Dios, que has tenido problemas en tu iglesia, que muchos no te han entendido, que el único que te ha comprendido es Dios, y que te ha bendecido en lo secreto, que has sufrido en lo secreto. Hoy llegó la hora que entiendas que Dios está contigo y que te ha bendecido y te va a bendecir. Aunque muchos te rechacen, Dios nunca te ha rechazado. Dios te ha delegado ese ministerio que te ha dado fuerte, grande, aunque muchos no lo vean. Pero quiero decirte algo, sé humilde, porque mira, este varón de Dios fue y le dijo, aquel que se indignó contra él y que le dijo prenderle, fue y le dijo: ora por mí. Quiero decirte, te estoy hablando porque he vivido esto. He estado algún día en algún lugar cuando los hombres que han estado sobre mí se han indignado, y he podido ver cómo no han entendido el plan de Dios, cuando Dios en su misericordia ha puesto palabras para hablarle y no han entendido, porque se han desviado del plan de Dios por la falta de humildad. No han entendido que Dios es el que hace con quien quiera, que Él hace asesión de personas. Quiero decirte esto, sé humilde, porque en ningún momento en mi corazón se ha dañado por aquellos conflictos que han habido, porque he entendido que es un plan de Dios. Dios mío, entiende esto. Dice en el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Cuando te vean humilde, te van a poner en ministerio, te van a poner en cargos. Pero quiero decirte algo, hoy vas a entender algo. Vas a trabajar en la obra de Dios, pero no en lo que ningún hombre te diga, sino en lo que Dios te diga por medio de cualquier hombre de Dios. Pero mira lo que dice acá. Este rey le dijo: ven conmigo a casa. En otras palabras, ¿cuántas veces tú que estás sobre 500 o 1000 o 2000 y te has dado cuenta de algún hombre de Dios que ha orado por muchos y Dios lo ha respaldado? ¿Has visto el testimonio de alguien en la iglesia que Dios lo usa? Y tú que estás sobre 500 o 1000 o por muchos y ves una oveja con este testimonio y le dices: ven conmigo, ven para
para que seas líder o para que seas líder de alabanza, seas líder en cualquier cargo. Y tú, escúchame lo que le vas a responder, porque quiero enseñarte algo, porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo en el tiempo de Dios, no en el tiempo de tu guía, ni en el tiempo tuyo. Dice en el versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. A veces vamos por un camino, en mi camino, pero quiero que sepas algo: no es en mi camino, no es en tu camino, es en el camino de Dios. Y muchos no han entendido esto, y por eso te hablo hoy, porque has estado en cargos y al tiempo te das de cuenta que no es lo tuyo. Al tiempo te das de cuenta, tú que estás sobre estos líderes que se desvían del plan de Dios, que se apartan. Pero mire, yo te quiero decir, hoy te hablo y te quiero decir: líderes firmes, escúchame. Hablo a líderes que quieren estar firmes en las cosas de Dios y que escuchan la voz de Dios. Dice: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esto quiere decir, vas a coger un cargo, pero cuando yo te diga, no cuando alguien te diga. Vas a orar, vas a pedir mi dirección, vas a pedir mi aprobación. Escuche lo que dice en el versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Dice en el versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Un viejo profeta quiere decir un profeta que se cree un siervo de Dios porque tiene 20 años en la iglesia, o porque tiene 30 años, o porque está liderando una iglesia de 10, 20, 30 o 50 mil miembros. Pero quiero decirte algo: tú que estás en esta posición, debes ser más sensible a Dios y esperar en Dios, depender de Dios, orar a Dios para que hagan las cosas. Pero tienes que ser sincero delante de Dios. Escúchame esto por si nunca lo habías escuchado, pero es cierto. Dice en el versículo 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Escúchame, líder, escúchame, pastor, escúchame, presbítero, donde quiera que estés en el mundo, porque hablo al mundo entero. ¿Cuántas veces han venido hijos espirituales tuyos y tú los has escuchado y te han dicho: escúchame, mi pastor, escúchame, vi un hombre muy especial, vi un hombre allí que Dios lo está usando mucho, vi un hombre que oró por muchos y Dios lo respaldó, he visto la gloria de Dios en él? Y tú le estás preguntando: ¿dónde está? ¿En qué lugar está? ¿En qué iglesia se congrega? O qué sé yo, o dónde está. No, él está aquí en la iglesia, y tú le estás diciendo: presentámelo. Y tú, desesperado: ¿dónde está este hombre que es de testimonio? Sí, hay hombres muy especiales, pero Dios se quiere manifestar de una manera tan tremenda que Él quiere que esperemos en Él, y quiere formarnos de una manera muy especial. Dice: y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Oh, porque estás detrás de aquellos. Muy bueno que estés detrás de aquellos hombres de Dios, pero quiero decirte algo: háblale a Dios qué es lo que quiere Él que hagas con esos varones de Dios, de tu iglesia, que aparte de esto es de Dios. Y dice: y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. En el versículo 13 dice: y él dijo a sus hijos: ensillame el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy, dice en el versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Cuántas veces por querer tener a alguien reconocido en tu iglesia le dices: venga a la iglesia? ¿Cuántas veces por tener a alguien que maneje cosas le dices: ven conmigo? ¿Cuántas veces porque alguien es muy intelectual, porque alguien tiene muchos títulos, porque alguien Dios lo ha usado, le decís: ven, porque ya está listo para que tomes este ministerio, para que seas líder de cualquier cargo? ¿Cuántas veces vas detrás de una persona y cuando esa persona te dice: no puedo porque no es el tiempo y voy a orar a Dios, y tú hasta te indignas como este hombre? Dice en el versículo 15: entonces él le dijo: ven conmigo
contigo a casa y come pan. Y dice en el versículo 16, mas él respondió, no podré volver contigo ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Hay hombres que Dios no le ha dicho que vaya a tal lugar ni haga tal cosa, todavía no le ha dicho. ¿Y tú por qué te empeñas a que porque le ves algo especial, algo bueno y que lo tiene que hacer ya? Yo quiero que te conectes con Dios y seas guiado por el Espíritu Santo para que trabajes en el ministerio que Dios te ha dado. Pastor, te hablo a ti, dice en el 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Escúcheme lo que dice en el versículo 18, y quiero que le pongas cuidado a esto, porque si tú no amas a Dios, este versículo no lo vas a entender, ni lo vas a soportar. Quiero que sepas y entiendas que esto es palabra de Dios. Dice en el versículo 18, y el otro le dijo, ¿y sabe cuál es el otro? El profeta que estaba hablándole le dijo, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Quiero que escuches esto. Primero, Dios no le había dicho que tomara el cargo ya. Segundo, este hombre que le dijo que tomara el cargo ya, le dijo mintiendo que tomara el cargo. O sea que Dios no le había dicho todavía por medio de él que tomara un cargo. Quiero decirte algo. No te preocupes por esto. Dios te ama, pero Él quiere que seas sensible a la voz de Dios. Dice, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dice en el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Le hizo el daño. ¿A cuánto le has hecho el daño tú, pastor, donde me oigas, poniendo a trabajar, haciendo desviar a alguien que todavía Dios no lo quiere levantar en algún lugar? ¿A cuánto has hecho desviar? Quiero decirte, líder, por eso el título de este tema le he puesto líderes firmes en el Señor. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios te diga algo, escúchalo. No importa que porque alguien lleva muchos años más que tú en la iglesia, que porque alguien sea muy reconocido, que porque alguien sea un profeta. Quiero decirte algo. Mira lo que dice aquí en el versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Cuántas veces has ido a ministrar a algún lugar, alguna ciudad, algún otro país y Dios no te había dicho? ¿Cuántas veces has cogido un cargo y te das de cuenta a los 6 meses que Dios no te había dicho esto? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Mira, quiero decirte algo que le pasó a David. Dice en Primera de Crónicas capítulo 17, versículo del 1 al 4, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Él quería hacer un altar para Dios. Él quería hacer algo muy especial. Él quería hacer algo muy lindo para Dios. Pero dice en el versículo 2, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Oh, cuántas veces ha llegado un varón de Dios a ti, pastor, te estoy hablando, a decirte que quiere trabajar en la obra de Dios, y tú, como lo ves con buenas actitudes, que porque tiene mucho conocimiento, que porque ya lleva mucho tiempo en la iglesia, y tú le dices que haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero quiero decirte algo que dice en el versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, vino palabra de Dios al mismísimo profeta Natán, que le dijo a este David que hiciera todo lo que está en tu corazón. Pero mira lo que dijo Dios. A veces hablamos a la ligera y no le consultamos a Dios. Mira que a veces le decimos a los varones, a los mismos varones de Dios, haz lo que está en tu corazón, pero muchas veces Dios no te está diciendo, pastor, que le digas a esta oveja, haz lo que está en tu corazón. Mira lo que le dijo Dios después a Natán cuando le dijo que hiciera todo lo que está en tu corazón. Dice, y Natán dijo a David, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve, iría David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Escúchame lo que dice. David le había dicho, haz todo lo que está en tu corazón, y después Dios le dice al mismísimo Natán, ve y dile a David que no me edificará casa, porque el que iba a edificar era su hijo Salomón. Porque mira lo que dice en el versículo, en Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 7 y 8. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios.
Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es cuando Dios le diga: mira, muchas veces hay varones de Dios, pero necesitan ser formados. Y muchas veces hemos sembrado no lo suficiente como Dios quiere. Escúchame, Dios quiere levantarnos, pero la Biblia dice: sé santos como vuestro Padre de los cielos es santo. Sé perfecto como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Mira lo que dice, porque quiero que te quede claro esto, pastor, y quiero que te quede claro esto, líder. Hablo a todos los pastores del mundo y los amo y los bendigo, y le doy gracias por aquellos que entienden este mensaje, por aquellos que tienen celo y pasión por las cosas de Dios, por aquellos que le piden primero dirección a Dios, y por aquellos líderes, varones de Dios, aquellos que son firmes en las cosas de Dios y que no se dejan deslumbrar, que no se dejan desviar por nada, sino que se dejan deslumbrar por Dios y esperan en Él. Mira lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 8. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Escúchame, líder, escúchame, varón de Dios. El tener un cargo en la iglesia, bien hecho lo que estás pensando. Qué bendición. Está muy bien, pero Él te quiere. Él quiere que esperes más en Él. No importa que hayas estado siendo usado, no importa que entiendas muchas cosas. Esperemos en Dios, porque vamos a ser usados de una manera impresionante. Mira, quiero decirte algo. Este mensaje que estás escuchando, hace 10 años Dios me lo dio para transmitirlo a líderes y pastores. Y mira, quiero decirte algo, quiero enseñarte algo. Hoy ha llegado el día, después de 10 años, porque estoy seguro que hay pastores que se están desviando y están desviando a muchos líderes. Y estoy seguro que muchos líderes han estado desviados, porque aquí te vas a dar de cuenta lo que te voy a seguir hablando. El desvío de este profeta fue por una falta de conocimiento de este hombre. Escúcheme, mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 21 al 22. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Este profeta viejo que dice la Biblia corrió a decirle a aquel varón de Dios que fuera a ministrar a su iglesia, qué sé yo, a que hiciera algo allá. ¿Y qué dice ahí? Dios no lo envió, pero él corrió y lo hizo en sus fuerzas mintiendo. Pero aquí la Biblia dice en Jeremías: yo no lo envié. Hay profetas que Dios no ha mandado. En este momento la palabra de Dios te habla y sigue diciendo en el 22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Con esto quiero que sepas algo. ¿Cómo aprender entonces a discernir cuándo es que un varón de Dios está listo para que Dios obre como Él quiere? ¿Cómo descubrir la agradable voluntad? Escúchame, pastor, tú que me estás escuchando. Aquí la palabra es muy enfática, muy clara. Debemos estar en los secretos de Dios para que Él nos responda en público, nos muestre. Escúcheme, te voy a hablar por medio de la palabra cómo es que Dios ha usado hombres. Aquí la palabra dice que estas cosas fueron escritas para los últimos tiempos. Aquí hay cosas que quedaron escritas para nosotros. Este es el manual. Este es el manual para que nosotros nos guiemos para descubrir la agradable voluntad de Dios para el ministerio. Mire lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En una iglesia que Dios ha establecido, allá Dios levanta profetas, maestros. Y dice que estaba Bernabé, Simón, y dice que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Mire, habían profetas, habían maestros, y dice que estaban ministrando estos al Señor. Mira, ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo? El Espíritu Santo. Aquí no habla del profeta viejo que dijo: ven, hagamos esto. No, aquí dice el Espíritu Santo. Pero ¿cómo descubrieron la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo le dijera a alguien para ponerlo en la obra? Ministrando, orando, ayunando, haciendo que la presencia de Dios descendiera y les dijera qué es lo que debían hacer. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mira, Dios le ha hecho el llamado a más de uno. Pero escúchame, pastor, necesitamos alimentarnos de Dios.
Escúchame, ayunar con hombres, con profetas, con maestros, y Dios mismo va a descender. No es el maestro, no es el profeta, es el Espíritu Santo el que te va a decir quién es el que va a tomar tal cargo, el que Dios te ponga, el que Él diga. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, las impusieron las manos y los despidieron. Es el mismo Dios el que elige, es el mismo Dios que escoge, es el mismo Dios que dice. Este varón de Dios, el cual estamos hablando, es Dios el que lo estaba guiando. Pero escúchame, te repito esto: profeta viejo que hablaba en la Biblia, porque hay muchos profetas que se están identificando como no profetas, haciendo desviar a los mismos varones de Dios. Es el Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí: ayunando y orando les impusieron las manos. ¿Cuántos líderes, cuántos varones de Dios se están desviando, que ni van a ayunar, que ni van a orar? Mira, con esto quiero que identifiques la problemática del pueblo de Dios, de cómo se está desviando. Y muchas veces estamos siendo partícipes de esto. Estamos participando de las obras infructuosas, de las tinieblas. Mira que esto es muy claro. Dice aquí en el versículo 19 de Primera de Reyes: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Qué impresionante esto. Esto es impresionante. Este hombre le dijo a este otro varón de Dios: ven a mi casa, ven a la iglesia, tengo mucho que hacer en los cargos que tú quieras. ¿Quieres ser líder de alabanza? ¿Quieres ser líder de jóvenes? ¿Quieres ser copastor? ¿Qué sé yo? Escúchame, mintiendo. Dice en el versículo 21: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto es impresionante. Este hombre le dice, mintiendo: ven para que ministres aquí a mi iglesia, ven ya para que tomes este cargo, mintiendo sin Dios. Y Dios le había dicho a este hombre que todavía no andara por tu camino, por ese camino, sino por mi camino, por el camino de mi Señor Jesús. Y mire, se dejó alumbrar por este viejo profeta. Quiero decirte algo, qué impresionante. Y con esto te vas a dar de cuenta que muchas veces podemos hablar de parte de Dios o de parte del enemigo. Mira cómo este hombre hablaba de parte del enemigo cuando mintió, pero mira después cómo Dios en su misericordia, el espíritu de él desciende y habla por medio de este mentiroso, y le habla a él mismo, a este varón de Dios. Le dice: y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Me imagino este varón de Dios: ¿qué pasa aquí? Tú mismo me dijiste que tomaras este cargo, tú mismo me dijiste que hicieras esto, y ¿cómo así que me dices que ya no? Entonces, ¿por qué me dijiste? ¿Por qué me dices que tomaras este cargo? Claro, por eso es que muchas veces nos damos de cuenta que tomamos un cargo y a los 5 meses ya decís: esto no es lo mío. Pero si Dios no te dijo, ¿por qué lo cogiste? ¿Pero por qué hiciste esto? Y tú, varón, viejo profeta, ¿por qué muchas veces le dices a alguien que sos rebelde? Y sí, tú, ¿por qué lo pusiste a trabajar en algo que Dios no te había dicho y lo hiciste mintiendo? Mira lo que dice en el versículo 23: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Qué impresionante. Lo llamas para que trabajes en la obra. Se daña este hombre porque se desvió. ¿Cuántos líderes se han desviado? Porque tú lo hiciste desviar. Y después, como no están guiados por el Espíritu Santo, ya en sus fuerzas no son capaces de trabajar en la obra. Y aunque eran varones de Dios, escúchame lo que te estoy hablando desde el principio, desde el versículo 1, que era un varón de Dios por palabra de Jehová. Dice en el versículo 1, capítulo 13: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová. Escúchame, ¿y por qué muchas veces le ensillamos el asno? Muchas veces lo despedimos: tranquilo, bienvenido sea. Pues si viene, muy bueno, y si se va, pues bienvenido sea. ¿Por qué le decís eso? Si tú lo hiciste desviar, si tú le dijiste que viniera a tomar un cargo sin que Dios le dijera. Y claro, como no era guiado por el Espíritu Santo, este hombre se cargó, se cansó, aunque era un varón de Dios. ¿Y cuántas veces tú has visto hombres de Dios, años, 2 años, 3 años, pues al tiempo, por ponerlo a hacer algo que Dios no te ha dicho, ni él le había dicho Dios, se dañan? En el versículo 24 dice: y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué impresionante. ¿Cuántos se han ido de tu iglesia? Te hablo a ti, Uruguay, Paraguay.
Estados Unidos, te hablo a ti de donde me escuches. Escúchame esto. Dice que lo topó un león. ¿Cuántos se han ido de tu iglesia? Líderes que al principio eran hombres de Dios y se han ido y después ya están en la fornicación, en adulterio, están en el mundo, están siendo indigentes, están siendo irresponsables. Claro, el león los mató, están muertos espiritualmente. Dice en el versículo 25, escúcheme, te repito en el 24, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Claro, el diablo anda como león rugiente, bregando a quien devorar. Cuando una persona se desvía del plan de Dios, el diablo lo devora y es junto al enemigo, no está junto a Dios. Dice en el versículo 25, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino. Dijo, escúchame lo que pasa. ¿Cuántas personas se desviaron del plan de Dios ya? Líderes que ya están en el mundo, pastores y personas de la misma iglesia, lo vieron por ahí afuera, lo vieron ya en el pecado. Ve y van a la iglesia. Oh, pastor, mira, vimos allá aquel que era líder. Ahí está en el mundo, ahí ya está, lo vi en fornicación, está en adulterio, dejó su hogar. Pero mira lo que dice en el 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es. Sí, él era un varón de Dios. Él vino aquí muy dispuesto. Él oraba mucho aquí, bendecía a muchos, tenía grupos, tenía células grandes. Eran 20, 30, eran qué bendición. Era un varón de Dios. Pero dice en el versículo 26, varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Sí, esto le vino. Pero quiero decirte, pastor, ¿quién lo hizo desviar? Dios mío, que Dios tenga misericordia de ti y te arrepientas. Mira, quiero decirte algo, quiero que me entiendas. Has endurecido tanto el corazón que dices, sí, él fue rebelde, pero se te olvida que fuiste tú el que empezaste la rebelión en el corazón de aquel varón de Dios. Pídele perdón a Dios. Ora por estos hombres que se han desviado. Ora por ellos y dile a Dios que te ayude para que vayas a estas ovejas, para que no se pierdan y Dios no te la demande a ti. Que Dios te bendiga.